La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios presenta su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Esperando en este momento Dios toque su corazón por medio de su palabra. Y ahora pasamos al mensaje de la palabra de Dios. Con ustedes, el pastor Luis Palacio. Continuamos con el capítulo 12 del libro de Romanos. Estamos a partir del verso 9 en adelante. Trataremos sobre el amor y aunque Pablo tiene en cierto modo varios tópicos en este pasaje bíblico que estamos estudiando, estamos en el capítulo 12 del libro de Romanos. No se olvide. A partir del verso 9 estaremos en el estudio bíblico y queremos que usted tome el 100% notas de los estudios para que usted tenga un panorama más amplio ciertamente de lo que las escrituras nos están enseñando. A través de este programa transmitido por la Iglesia Roca de Luz Eterna, nos complace edificarle con las verdades que transforman, verdades que llenan el alma, el espíritu del hombre que está receptivo a la verdad de Dios. El apóstol comienza hablándonos acerca del amor. Ese amor en Romanos capítulo 12, verso 9, el amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. A la luz de este interesante pasaje, encontramos ciertamente que la enseñanza de Dios es muy diferente a las enseñanzas de los hombres. El amor sea sin fingimiento, aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Esta es la palabra de Dios para usted y esperamos que aprendamos juntos al hablar sobre este amor glorioso. La mayoría hemos aprendido muchas veces a fingir que amamos a los demás. Sabemos cómo hablar con bondad, evitando herir sentimientos aparentemente con intereses con los demás, pero no es así. Podemos aún fingir que nos llenamos de compasión cuando oímos de las necesidades de otros, o de indignación cuando nos enteramos de alguna injusticia. Pero Dios nos llama a sentir el verdadero amor que va más allá de las emociones y conductas superficiales. Es decir, el amor sincero requiere concentración. El amor sincero requiere esfuerzo. Incluye hacer algo para que otros sean mejores. Demanda tiempo, dinero, participación. En este caso, participación personal. Ninguna persona tiene los recursos necesarios para amar a toda una comunidad. Pero una iglesia, el cuerpo de Cristo en su ciudad, lo puede hacer. Piense en personas que necesitan su amor en acción y considere los medios que usted y los demás miembros pueden usar para unirse ciertamente y mostrar amor a su comunidad en el nombre santo y poderoso de Cristo. Es así que notamos que debemos amar sin fingimiento. De ninguna manera debemos de ser hipócritas. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Imagínese la verdad de Dios. Nos manda amarnos los unos a los otros con amor fraternal. Si nos amamos con ese amor fraternal, entonces no tendríamos guerras, no tendríamos problemas en las calles, ni en el trabajo, ni tampoco en casa. Nos amáramos los unos a los otros, habría paz en las carreteras, paz en toda sociedad. No importa las fronteras
que existan, nos amaríamos de todos modos. Pero el asunto es que por la falta de amor nos peleamos por cualquier cosa y nos odiamos de una forma terrible. Pero cuando Dios entra al corazón del hombre, el hombre llenado de amor, porque Dios es amor. Entonces, lo que el hombre necesita para amar es tener a Dios en su corazón. Una vez que tengas al Dios Todopoderoso en su corazón, entonces podrá amar. Amando no vamos a destruirnos, vamos a cuidarnos, vamos a protegernos, vamos a amarnos de veras de forma genuina. Es decir, amándonos de forma genuina es que vamos a vivir en paz, en tranquilidad. Entonces, en cuanto a honra, dice el apóstol Pablo, prefiriéndoos los unos a los otros. Si no nos amamos, jamás vamos a preferirnos. Pero si nos amamos, entonces vamos a ver la gracia de Dios mostrándose a través de otras personas o en el favor de otros. Ahora, podemos honrar a los demás de dos maneras. Una encierra motivos ocultos. Honramos a nuestros jefes a fin de que después que nos recompensen, es decir, si nos recompensan, los amamos, si no, no los amamos. Entonces, honramos a nuestros jefes a fin de que después nos recompensen. A nuestros empleados para que trabajen más, a los ricos para que contribuyan a nuestra causa, a los poderosos para que utilicen su poder a nuestro favor, no en nuestro contra. La otra manera de Dios encierra amor. Como cristianos honramos a las personas porque fueron creadas a la imagen de Dios, porque son nuestros hermanos en Cristo Jesús, porque estamos agradecidos por la forma en que contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Le parece demasiado difícil para su naturaleza competitiva la manera en que Dios honra a los demás? ¿Por qué no intentar superarnos mutuamente en cuanto a honrar a los demás? Ponga a otros en primer lugar, entonces podrá amar todo el tiempo. Ahora, Pablo, en el siguiente pasaje, me refiero al versículo 13. No olvide que estamos en Romanos capítulo 12, en ese interesante pasaje, compartiendo para las necesidades de los santos, participando la hospitalidad. Cuando hay correcto amor, es decir, amor genuino, sin hipocresía, ese es el amor genuino, cuando no existe la hipocresía. Entonces, podemos compartir para las necesidades de los santos. Vamos a poder practicar la hospitalidad sin la murmuración, sin poner en mal a los que hospitalizamos. Es decir, sin murmurar contra aquellos que les damos hospitalidad. Ofrecer hospitalidad cristiana no es lo mismo que recibir visitas. Cuando se reciben visitas, el foco de atención es la familia anfitriona. El hogar debe de estar impecable. Los alimentos deben de estar bien preparados y abundantes. Los de la casa deben parecer descansados y de buen humor. Es decir, de buen humor, en otras palabras. Entonces, la hospitalidad, en cambio, se concentra en los visitantes. Sus necesidades tienen prioridad. Hay que darles un lugar donde estar, alimentos nutritivos, oído o atención o aceptación. La hospitalidad puede brindarse en un hogar desordenado, puede brindarse alrededor de una mesa en lo que el plato principal sea una sopa o cualquier otro alimento, hasta que puede ser que el anfitrión y los visitantes realicen tareas conjuntos. No tema ofrecer hospitalidad porque está demasiado cansado. No debe de preocuparse por ello.
ocupado o pobre para atender adecuadamente a los visitantes. Recalco, no tema ofrecer hospitalidad porque está demasiado cansado, ocupado o pobre para atender adecuadamente a los visitantes. Recíbalos, porque muchos de los antiguos que fueron hospitalarios tuvieron la dicha de hospitalizar, en otras palabras, en sus hogares a personas que eran ángeles, personas que eran enviados directamente del cielo por parte de Dios. En los pasajes siguientes encontramos en el verso 17 al verso 21. En ese pasaje dice el apóstol: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. A mi enemigo, sí, es lo que dice el Señor. Si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontona sobre la cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, según estos versículos resumen el meollo de la vida cristiana. Si amamos a alguien de la misma manera que Cristo nos ama, estaremos dispuestos a perdonar. Si hemos experimentado la gracia de Dios, vamos a anhelar ciertamente, vamos a anhelar que otros también la disfruten. Y recuerde, la gracia es un favor inmerecido. Cuando damos, debemos de dar. A un enemigo ciertamente no hay excusas. Cuando damos de beber a un enemigo, no excusamos sus errores de ninguna manera. Sabemos que él pecó, sabemos que él cometió errores, pero Dios nos manda a darle de beber o de comer. Los reconocemos, los perdonamos y amamos la persona a pesar de sus errores, tal como Cristo lo hizo con nosotros. Entonces debemos aprender a perdonar. Debemos hacerlo, porque si perdonamos, la paz de Dios va a inundar siempre nuestro corazón, el gozo, la libertad, y esa plenitud de alegría va a estar siempre en nuestro propio corazón. Según el verso 19 al 21, en estos días de constantes pleitos e incesantes, tremendos pleitos y demandas en busca de derechos legales, el mandato de Pablo suena casi imposible de aceptar. Cuando alguna persona nos hiere profundamente, en lugar de reaccionar como merece esa persona, Pablo dice que hay que ser amistoso. ¿Por qué nos dice Pablo que debemos perdonar a nuestros enemigos? Primero, el perdón puede romper un ciclo de represalias y guiar a una mutua reconciliación. Entonces, en segundo lugar, puede lograr que el enemigo se avergüence y cambie de conducta en contra suya o en contra mía. Aunque su enemigo nunca se arrepienta, al perdonarlo usted se sentirá libre del gran peso de la amargura. Usted dejará de estar amargado, lleno de odio, porque usted ha sabido perdonar. Entonces, según el versículo 19, podemos contemplar entonces, verso 19 al 21, donde el Señor dice: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, vas a amontonar ascuas de fuego sobre la cabeza. No seas vencido entonces de lo malo, sino vence con el bien el mal. Entonces, recalcando, el perdón incluye tanto las actitudes como acción. Si considera difícil que la persona que lo hirió le pida perdón, procure entonces responder con acciones bondadosas. Si es apropiado, dígale que le agradaría mejorar sus relaciones. Bríndele ayuda. Envíele un regalo. Sonríale cada vez que lo vea. Muchas veces descubrirá que las buenas acciones conducen a sentimientos sinceros. Según el verso 20, ¿qué significa ascuas de fuego sobre la cabeza de alguien? Esto quizás se refiera a una tradición egipcia de llevar un recipiente de carbón encendido sobre la cabeza en señal de arrepentimiento público. En alusión a este proverbio, Pablo dice que deberíamos tratar a nuestros enemigos con amabilidad para que se avergüencen y se vuelvan de sus pecados. La mejor manera de eliminar al enemigo es convertirlo en amigos, y así sucesivamente. Entonces, regresando a ese interesante pasaje bíblico que venimos estudiando, podemos considerar, según las Santas Escrituras, hablando sobre el amor de Dios. Cuando hablamos acerca del amor de Dios, estamos hablando ciertamente del amor especial, de ese amor santo, de ese amor divino, de ese amor perfecto, de ese amor saludable, glorioso, precioso, divino en todo aspecto. Entonces, cuando usted y yo estudiamos paso a paso las Santas Escrituras, nos damos cuenta de que ese amor nos lleva a una relación constante con el Todopoderoso. Entonces, en esa relación somos prosperados, somos bendecidos y somos personas amadas por el Todopoderoso porque tenemos su mismo espíritu, el espíritu de compasión, de ternura y así sucesivamente. Entonces, retomando el versículo 9, una vez más, el versículo 9. Entonces vemos el llamado al amor genuino. El amor se hace sin fingimiento. Aborrecer lo malo, seguir lo bueno. Entonces, a la luz de este pasaje bíblico que ya hemos comentado en parte, quiero llevarlo más a fondo todavía. El amor que se encuentra dentro del pueblo de Dios debe de ser un amor distinto al que se encuentra en el mundo. El mundo conoce dos clases de amor. Ese amor que es el amor erótico, que este amor trata simplemente de amar en cuanto se refiere a una reacción natural a las cosas físicas que existen entre dos personas. Es decir, se atrae por la carne, pero no por un amor genuino. Entonces, la segunda clase es el amor fraternal. Este es mucho mayor al primero. Sin embargo, es un amor recíproco. Aunque es importante para la fraternidad. El amarnos ciertamente, fraternalmente, es en comunidad. Si nos amamos en la comunidad de la familia, podremos amar entonces al cónyuge, los hijos a los padres, al resto de la familia y a las personas que nos rodean. Entonces, qué importante es este amor. Entonces, pero el amor que Dios produce es tan distinto que el mundo no lo conoce. Notemos el amor de Dios. El amor de Dios es totalmente diferente al amor que ofrece el hombre. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Cuando la persona realmente tiene a Dios, va a amar
a la persona a pesar que se encuentra como se encuentre. Como en el caso nuestro, éramos adúlteros, fornicarios, hechiceros algunos, homosexuales, lesbianas. Éramos personas maldicientes, mal hablados, repugnantes. Éramos personas tal vez que nos gustaba robar, matar, destruir. En esa condición estábamos cuando Dios nos amó. Y como nos amó estando en esa condición, no quiere decir que Él amó nuestros pecados, que Él amó nuestra forma de vivir. Todo al contrario, nos amó a nosotros, pero nunca ha amado al pecado. Dios nos sacó de allí. ¿Para qué? Para que le sirvamos en santidad, para que andemos correctamente bien. Entonces, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Según la carta de Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, encontramos que la condición nuestra era que estábamos muertos en delitos y pecado. Nuestro Señor en ese tiempo era el diablo. Seguíamos sus placeres, seguíamos todo lo que nos ofrecía y nos llevaba atado a toda clase de los placeres mundanos. Pero Dios envió a su Hijo para que viniese a morir. Entonces Dios muestra su amor enviándonos a Jesucristo, en que estando en esa condición de pecadores, Jesús, nuestro Señor, se propuso dar su vida para rescatarnos, para comprarnos de donde estábamos. Entonces vemos a Cristo ofreciendo todo su ser. Entonces, claro que el amor que Dios da consiste en amar a otros sin tomar en cuenta cómo responden. Es un amor que se expresa aun cuando la persona amada nos rechaza y nos maltrata. Amo a otro porque he decidido hacerlo, así como nos ha amado Dios, así quiere que nos amemos unos a otros. Esa es la bondad de Dios. El amor de Dios para nosotros exige el amor genuino los unos por los otros. Es importante hacerlo. Esta clase de amor no puede ser fingido. Es genuino sin nada de hipocresía. En otra carta Pablo le llama el amor nacido de corazón. Por ejemplo, la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 1, verso 5. Pues el propósito de este mandamiento ciertamente no es otro, es el amor nacido de corazón limpio, de buena conciencia y de fe no fingida. El apóstol Pedro nos exhorta a amarnos entrañablemente. Así nos exhorta que nos amemos entrañablemente. Si aprendemos a esto, entonces seremos prosperados, seremos bendecidos, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal, no fingido. Amaos los unos a los otros entrañablemente de corazón puro. Así tenemos que amarnos. Entonces, el amor genuino no incluye los sentimientos nada más. Los dos mandamientos mencionados demuestran que el amor verdadero debe de ir acompañado por dos hechos. El aborrecimiento, en primer lugar, de lo malo. No vamos a aborrecer a la gente, sino lo malo que hacen la gente. Y todo lo que es malo tenemos que desecharlo de nuestras vidas. Todo lo que es pecado es malo. Debemos entonces no darle cabida a nuestro ser. Como dije al principio, el aborrecimiento de lo malo, el segundo, es el seguimiento de lo bueno. Si seguimos lo bueno todo el tiempo, entonces eso va a producir la bendición de Jehová en nuestro favor. Dios estará a nuestro favor porque andamos en justicia, andamos haciendo lo bueno. Es un amor basado en la verdad de Dios, basado en la palabra de Dios. En otras palabras, es un amor
que busca el bien de la persona amada. No trata de esconder la realidad con el fin de complacer al otro. Persigue lo que es mejor a la larga y aun cuando duela por el momento. Qué interesante es. Entonces hay que amar a Dios. Al leer la manera en que Pablo presenta estos dos hechos que deben acompañar el amor genuino, parece demasiado frío y rígido. La expresión empleada no se usa para subrayar la idea de odio, sino para presentar un contraste definitivo. Hay que elegir que entre dos alternativas contradictorias. Como Cristo dijo en otra ocasión, ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. En este caso hay que amar a Dios sobre todas las cosas. Hay que obedecerle según nos dice las Santas Escrituras, porque no se puede servir a dos señores, según Mateo 6:24. Queridos televidentes, el tiempo ciertamente se nos fue, pero queremos decirle con todo nuestro corazón, la iglesia Roca de Luz Eterna tiene abiertas sus puertas los días miércoles 7:30 de la noche y los días viernes. Domingo abre sus puertas a las 10 de la mañana. También tenemos un gran devocional precioso por la mañana. Y después venimos con las clases dominical, la clase de la palabra de Dios para los adultos, para los jóvenes y para niños y niñas. A las 4 de la tarde tenemos una fervorosa oración de 1 hora y después viene el devocional, el culto general. En ese culto comenzamos a las 5 de la tarde. Usted está cordialmente invitado y es bienvenido. Al mismo tiempo, usted puede llamarnos también después de cada programa con toda confianza al área 323. Búsquenos, por favor, al número 202-0229. Ese es mi número personal. O llámeme también al 541-9042. 541-9042. Es el otro número, área 323. Donde usted puede contactarnos. Y aquellas personas que necesiten que vayamos a predicar en alguna iglesia, también estamos disponibles para llevar estas verdades eternas a donde se nos invite a predicar o a enseñar. Queridos televidentes, yo deseo que la gracia de Dios, el amor de nuestro gran Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con usted y con todos los suyos. Que Dios lo bendiga poderosamente. La Iglesia Roca de Luz Eterna de las Asambleas de Dios y su pastor Luis Antonio Palacio presentaron su programa Retornándose al Dios vivo y verdadero. Nos gustaría conocerlos. Visítanos en el 605 East 42 Street, Los Ángeles, California 90011. Si desea una copia del programa de hoy, escríbanos a la misma dirección. También a través de Facebook, Iglesia Roca de Luz Eterna, Asambleas de Dios. Escúchanos las 24 horas en www.radioroca.org. Dios te bendiga.